Página 39. Homosexuales en la historia, por A. L. Rose, 1977. Capítulo 3. La época elizabetiana. Parte primera. En Inglaterra, el impulso del Renacimiento alcanza plenitud y libertad de inspiración en la época elizabetiana. Nicholas Udall, 1505-1556, perteneció a la época pre-elizabetiana, pero no hubiera desentonado bajo el reinado de Isabel si hubiese vivido lo suficiente. Cuando, en 1564, la reina realizó su primera visita a Cambridge, tuvo el placer de asistir a la representación de la obra Ezequías, hoy en día desaparecida, escrita por ese genial estudiante de Oxford. Sin lugar a dudas, de haber vivido 20 años más, habríamos oído hablar mucho más de él. De todas maneras, su comedia Ralph Roister Doister ha sido la primera comedia inglesa y es aún representada hoy en día. La pérdida de Ezequías deja un inmenso vacío, ya que debió ser, probablemente, la obra precursora de la tragedia elizabetiana en lengua inglesa. Parece ser que Udall escribió un cierto número de interludios sobre la corte, también perdidos en el curso de aquellos iniciales y embrionarios tiempos de la dramática. Sin embargo, todavía se conservan gran número de reliquias de interés menor, y principalmente de tipo religioso y político, que atestiguan la fecundidad de su pluma y la brillantez de su cerebro. Udall era un Wickehamist que procede del recién fundado College de Corpus Christi. Destacó en tanto que distinguido estudiante de latín, pero al igual que las generaciones anteriores, se sintió atraído por las ideas reformistas. Siendo íntimo amigo de Leland, el anticuario de Enrique II, Udall le ayudó a escribir los espectáculos, en latín e inglés, destinados a la recepción ofrecida por la ciudad a Ana Bolena en tanto que reina. El bebé, que sería la futura Isabel I, tenía ya a la sazón 5 meses. Al año siguiente, a Udall le fue concedido el cargo de director de Eton, para el que repuso una selección de Flowers for Latin Speaking de Terencio, dedicada a sus alumnos. En Eton, se reveló en tanto que aventajado productor de obras teatrales, estas estaban normalmente escritas en latín terencio, Plauto o Seneca, pero es posible que Ralph Roister Doister fuese escrita especialmente para los jóvenes. Y ello evidencia su tendencia peculiar. Otra de sus tendencias, menos agradable esta, es que era un reconocido fustigador. El viejo servidor Tusser, de los 500 Points of Godus Bandry, dijo que en cierta ocasión Udall le propinó 53 latigazos por un insignificante error. No tardará mucho Udall en caer en desgracia. El trato que tenía con sus alumnos mayores no era el propio de un maestro, o al menos el que hubiese debido caracterizar a un director. Destituido de su cargo en Eton, más tarde le fue otorgado el de Westminster. Es de resaltar un acento contraste con las medidas victorianas adoptadas con respecto a un impaciente director de Arrow, el Dr. C. J. Vaughan. Bajo los Tudor, el pueblo, aun cuando desaprobase la homosexualidad, parece haber sido más tolerante en la práctica, al igual que la Iglesia medieval, que los victorianos. No fue hasta la Reforma, bajo el reinado del piadoso Enrique VIII, que la sodomía fue declarada delito capital. Udall recibió un trato de favor, y, mucho tiempo después de haber abandonado su cargo, Eton le pagó numerosos años de salario en concepto de atrasos. Udall tenía su vicaria en Braintree, un refugio campestre, donde halló un lugar adecuado para proseguir su labor literaria. Esta era principalmente de carácter religioso. Colaboró en un tomo de parafrase of the New Testament de Erasmo y la propia princesa Mary le amparó. Udall tradujo el parafrase of St. Luke's Gospel, así como también 2 tomos de los Adagio de Erasmo. Consiguió la protección de la inteligente reina Catalina Parr, quien simpatizaba con las ideas reformistas. El joven rey, Eduardo VI, otorgó su favor a Udall, lo que significaba para este el haberse ganado su afecto. En 1549 le fue confiada la misión de responder a los católicos rebeldes de Devon y de Cornualles, y prosiguió su labor con una traducción del Treatise concerning the Sacrament of the Lord's Supper de Pietro Vermigli, llamado Pietro Martire.
Prosiguió su promoción en el seno de la Iglesia, y Edward Courtenay, cuya joven existencia transcurría en la torre debido a su sangre real de York, fue puesto bajo su custodia. La reacción de la reina Mary no afectó a Udall, la nueva soberana siguió otorgándole su real favor. Consiguió otro rectorado, cuando el pastor de este, el obispo Gardiner, le encomendó la tarea de maestro de los muchachos ahí educados. Siguió dirigiendo interludios y obras de teatro en la corte ante la reina, y cuando el protestante Alexander Nowell fue relevado de la dirección de Westminster, Udall ocupó su puesto. Un par de después fallecería Udall y recibirá cristiana sepultura en el cementerio de St. Margaret's. La moraleja de este relato, si es que alguna tiene, es que Udall hubiera tenido que vivir durante más tiempo, y habernos legado más obras. La dramática elizabetiana estuvo durante largo tiempo en proceso de gestación. Página 40. Cuando el arte dramático elizabetiano alcanzó su plena madurez, vivió la época más excelsa de toda la historia de la dramaturgia mundial. El joven genio a quien debemos el inicio de esa primavera artística se llamaba Christopher Marlowe, 1564-1593, empezó por introducir una poesía inspirada en la dramática. Seguidamente citamos un ejemplo de ello con de esas líneas maravillosas en las que describe la traducción la inspiración de los poetas, en las que se puede ya sentir su vibrante personalidad. Si todas las plumas que empuñaron los poetas hubiesen alimentado de los sentimientos, de los pensamientos de sus maestros, de todas las dulzuras inspiradas a sus corazones, a sus mentes y musas, por los más hermosos temas. Si toda la celeste esencia que destilan de las inmortales flores de la poesía, en la que, como en un espejo, vemos reflejadas las más altas cimas del entendimiento humano. Si todo ello, aunado a los méritos de la hermosura, hubiese compuesto la estrofa de un poema, seguiría bullendo sin embargo bajo su frente un pensamiento, una gracia, una maravilla cuando menos. ¿Qué talento alguno sabría expresar con palabras? William Shakespeare imitó la penúltima frase de este pasaje, pues mucho había aprendido de Marlowe. Tenía 2 años menos que este, pero se inició más tarde y con mayor dificultad, pues desde muy pronto había tenido que apechugar con esposa e hijos, riesgo en el que jamás incurriría Marlowe. Shakespeare era de origen social superior al de Marlowe, y procedía de una familia más asentada. Marlowe era un muchacho pobre de origen humilde, su padre era un zapatero despilfarrador, iracundo, autoritario y cargado de deudas. El niño creció en una familia compuesta de mujeres en la que las hermanas eran de la misma calaña que el padre. Esas arpías habían comparecido más de una vez ante los tribunales, una de ellas por haber blasfemado y renegado del nombre de Dios. Christopher no era el único elemento temperamental de la familia. En resumidas cuentas, nació en la ciudad de Canterbury, acudió a la escuela real y finalmente, consiguió ingresar en el Corpus Christi College de Cambridge. Tras permanecer en este por espacio de 7 años, salió bastante pulido y con manifiestas disposiciones intelectuales. Su educación era ampliamente suficiente para lo que tenía la intención de hacer, escribir para el teatro. Página 41. Casi inmediatamente después de abandonar la universidad, Marlowe obtuvo un éxito clamoroso con su obra Tribunal. Ya se admiraba sobremanera poesía y, de hecho, siempre fue aplaudido tanto como poeta como autor dramático. Contrariamente a Shakespeare, alcanza la fama sin gran esfuerzo. Todas las dificultades que tuvo que vencer Marlowe fue su propio temperamento el que se la creó, brillante, inestable, neurótico, se mostraba tan pronto encantador como provocador. Hacia el final de su breve vida, Shakespeare y él rivalizaron entre sí para lograr la protección del joven, inteligente y hermoso conde de Southampton. Marlowe compitió con Venus San Adonis que no llegó a acabar y con un poema más perfilado, Heroan Leander. En los sonnets, que relatan dicha rivalidad, Shakespeare reconoce la superioridad de Marlowe. Mientras vivió, este siguió siendo el mejor de los dos.
pero resultó muerto en el transcurso de una rina en una taberna de Deptford, el 30 de mayo de 1593, dejando el campo libre a su rival. Marlowe contaba tan solo 29 años cuando falleció. Gracias a lo que ya había escrito, podemos darnos cuenta de la gran pérdida que supuso para la literatura. Entre su pasión intelectual, poco frecuente en un inglés, esa inclinación un tanto pedante por el razonamiento que había heredado de sus estudios universitarios, la elevación de una imaginación insaciable, ávida de conocimientos y de poder, Marlowe mantenía un equilibrio tenso. Como primera providencia, y ante todo, se sentía poeta. No tuvo la ventaja de ser actor, pero sus obras teatrales resultan más eficaces en la escena de lo que se podría suponer cuando se procede a su lectura. Es una verdadera lástima que dos de ellas, The Massacre at Paris, y su obra maestra, Faust, hayan llegado hasta nosotros de forma poco satisfactoria. No nos vemos concernidos aquí más que por uno de los aspectos de su naturaleza, y por lo que revela claramente obra tras obra. Ya en una de sus primeras obras de teatro, cuyo tema, sin embargo, es, Dido, reina de Cartago, nos hallamos ante una escena inesperada. El telón se levanta. Aparece Zeus abrazando tiernamente a Ganimedes sentado sobre sus rodillas. Zeus dice: «Ven, gentil Ganimedes, a jugar conmigo. Te quiero mucho, que Juno diga lo que quiera, ¡ay!». Ganimedes dice: «Ay, Zeus, desearía una joya para adornar mis orejas. Un bonito broche para mi tocado. Luego, te daré centenares de besos». Ese tema aparece nuevamente en Massacre at Paris, con respecto a Enrique I de Francia y sus favoritos, que son citados todos ellos en la obra con su verdadero nombre, Mougeron, Joyeuse, Epernon, pone en boca de la reina madre, Catalina de Médicis, los versos siguientes. Decidme, Monseñor Cardenal de Lorena. ¿Qué opina vuestra gracia de los enlaces de mi hijo? Comprendedlo, no tiene ojos más que para sus favoritos. Y su único placer consiste en divertirse. Y la obra mostraba que la reina le alentaba a ello, de manera a disfrutar ella sola del poder. Con Edward y Marlowe halló un tema que ni pintiparado para él. Shakespeare no hubiese podido rivalizar en este terreno con él, no era el suyo. Esa obra trataba del absorbente amor del rey por Gaveston, de su indiferencia para con reina Isabel y de la pasión de ésta por el más joven de Mortimer, quizá comprensible debido a las circunstancias, pero cuyo desenlace resultó fatal. El primogénito de los Mortimer se muestra bastante deseoso de que el rey siga sus inclinaciones. Ya ves que, por naturaleza, es sereno y pacífico. Y, considerando hasta qué punto está encaprichado de Gaveston, dejémosle actuar a su libre albedrío. A continuación, ilustres referencias para su defensa. El gran Alejandro amaba a Hefestión. El invencible Hércules lloró a Hilas. Y por Patroclo languideció el austero Aquiles. Y no tan solo los reyes, sino los más afamados sabios. El romano Cicerón amaba a Octavio. El circunspecto Sócrates al extravagante Alcibíades. Está visto que Marlowe estaba impuesto del tema de estas inclinaciones y que no había perdido el tiempo en Cambridge, donde estaba, supuestamente, entregado al estudio de la teología. Gaveston, que sigue de lleno la tradición de los favoritos reales, machos o hembras, se dejaba gustosamente querer. Sus aspiraciones exponen fielmente los deseos de un hombre del Renacimiento, al igual que Marlowe, poesía y música, mascaradas y comedias. Y de día, ¿cuándo irá a pasearse? Como ninfas silvestres irán vestidos mis pajes. A veces, un adorable muchacho bajo aspecto de Diana. Dorando con su cabellera la onda fluyente. Y llevando en sus manos juguetonas un ramo de olivo. Para ocultar las partes que alegran la vista de los hombres. Se bañará en un manantial. Página 43. La reina Isabel tenía sobrada razón para quejarse. A mi soberano el rey ya no le inspiro más que indiferencia. Pero desfallece de amor por Gaveston. Le acaricia las mejillas, se cuela de su cuello.
Le sonríe, le susurra ternezas al oído. ¿Qué hay Wikipedia acerca de este apego de Eduardo II por Gaveston? Eduardo II, tuvo una relación cercana y controvertida con Piers Gaveston, quien se había unido a su casa en 1300. La naturaleza precisa de la relación de Eduardo y Gaveston es incierta, pudieron haber sido amigos, amantes o hermanos juramentados. La arrogancia y el poder de Gaveston como favorito de Eduardo provocaron el descontento entre los varones y la familia real francesa, el rey inglés se vio forzado a exiliarlo. Tras el regreso de Gaveston, los varones presionaron a Eduardo para que aceptara amplias reformas llamadas Ordenanzas de 1311. Los nuevos varones empoderados desterraron a Gaveston, a lo que el rey inglés respondió revocando las reformas y trayendo de vuelta a su favorito. Liderados por el primo de Eduardo, el conde de Lancaster, un grupo de varones capturó y ejecutó a Gaveston en 1312, lo que provocó varios años de confrontación armada. Las tropas inglesas retrocedieron en Escocia, donde Eduardo fue derrotado decisivamente por Roberto I. Bruce en la batalla de Bannockburn en 1314. Siguió una hambruna generalizada y crecieron las críticas al reinado de Eduardo. La acción de Eduardo II prosigue, sin miramiento alguno para la reina vejada, no se le condona ni un ápice de la parte de culpabilidad que tiene en el asesinato del rey, llorando este atino de toda la simpatía del autor. No existe prácticamente ningún personaje femenino digno de recordar en toda la obra de Marlowe, excepción hecha del de Isabel. Lo que entra en neta contraposición con la maravillosa galería de mujeres plasmadas por Shakespeare, que tanto las amaba. El último poema de Marlowe, Heroan Leander, ofrece también un gran contraste con Venus and Adonis de Shakespeare, aun cuando numerosas referencias recíprocas demuestran con toda evidencia que cada uno de los dos rivales conocía la obra del otro. Leandro no era, por supuesto, un joven griego moreno con el pelo muy corto, sino el reconocible joven conde de Southampton, tal como lo era el Adonis de Shakespeare. Sin embargo, Marlowe describe ese ambiguo y joven noble mucho mejor que Shakespeare. Algunos aseveraban que Leandro era una doncella con atuendo masculino, pues su rostro poseía todos los encantos que encandilan a los hombres. Sus largos tirabuzones, que jamás habían sido sacrificados, de haber sido cortados y llevados a Cólquida, hubiesen impulsado a la juventud de Grecia ávida de aventuras a enfrentarse con mayores peligros que para conseguir el vellocino de oro. La broma ha debido regocijar sobremanera a los jóvenes que pertenecían a dicho círculo. La sensibilidad de Marlowe ante la belleza masculina iba más lejos aún, y de ello se deriva una descripción más íntima que la de Shakespeare, quien tan solo mencionar los ojos, el cabello, la tez de un hombre rubio. Escuchemos a Marlowe. Su cuerpo es tan recto como la varita mágica de Circe. Júpiter hubiese podido beber el néctar en su mano. Lo que un manjar delicioso es al paladar de los humanos, su cuello lo es al tacto, superando en blancura el níveo hombro de Pélope. Página 44. Nada de griego en todo esto, la complexión de Southampton era la de un hombre muy rubio. Podría decir. Cuán liso era su pecho, y cuán blanco su vientre. Y qué dedos inmortales imprimieron a lo largo de su espalda esa suave senda divina de exquisito trazado. Leandro bañándose en el Helesponto da la ocasión a Marlowe de insistir en su tema predilecto, desprovisto de interés para el heterosexual que era Shakespeare. Neptuno persigue al joven a quien ha confundido con Ganimedes. Lleno de lascivia, el dios le abrazó, le llamó amor mío. Y juró que jamás lo devolverá a Júpiter. Acariciaba sus redondeadas mejillas, jugaba con sus largos bucles. Y, con su sonrisa lasciva, dejaba entrever su ardor amoroso. Acechaba los brazos del nadador, y cuando estos se abría ampliamente, a cada brazada, se deslizaba entre ellos. Robaba un beso, luego se escabullía, bailaba. Y volviéndose, le echaba apasionadas miradas. Lanzaba para divertirle mil naderías de colores. Luego se sumergía, y acude para admirar desde muy cerca su pecho,
sus muslos y todos sus miembros. Subía nuevamente a la superficie y nadaba junto a él. Y le hablaba de amor. Leandro replicó. Debe sentirse decepcionado, no soy una mujer, yo. La indiscutible inyección de sus obras confirma lo que de su vida sabemos. Era heterodoxo en materia de religión y de sexo, por demás, en aquellos tiempos, resultaba más peligroso serlo en materia de religión. No sentía disposición alguna por la adhesión aborregada, privativa de los mentecatos, para con una secta religiosa en vez de otra cualquiera, pretendiendo cada una de ellas estar en posesión de la verdad absoluta, en nombre de la cual está dispuesta a perseguir despiadadamente a sus rivales. Ajeno a todo ello, Marlowe no veía más que insensatez tanto por una parte como por otra. No se recataba lo más mínimo en decir lo que pensaba. Por ejemplo, que los orígenes del mundo se remontan a tiempos más pretéritos de lo que afirma la Biblia, lo que venía a significar en aquella época hacer gala de una originalidad poco común. Hacia observar que cuando la Biblia habla del éxodo de los judíos hacia Palestina, haciendo errar a estos en el desierto por espacio de 40 años, con un año hubiese bastado. En cuanto al misterio creado en torno a Jesucristo, estimaba que los judíos entre los que había nacido hijo de un carpintero, sabían probablemente mucho mejor quién era y de dónde procedía. Como se puede ver, los conceptos de Marlowe, libres del infantil capullo en el que se hallaba encerrada la sociedad, le libraban de los absurdos pueriles en los que se sustentaba ésta. De igual manera, pensaba que nadie puede pretender explicar y aproximarse a los misterios del cosmos. Que el que mora en las altas y jamás duerme. Que el que no puede quedar circunscrito en lugar alguno. Pero está presente a la vez en cada continente. Que baña incomprensiblemente con su vigor sagrado. Puede en su poder infinito y en su pureza contemplar. Ciertamente, he aquí una concepción adulta ya, y a nosotros sabedores de las supersticiones y del fanatismo que prevalecía en su época, nos admira la estimable emancipación de la que da prueba. No era menos libre y abierto con respecto a las cuestiones sexuales. Tenía la costumbre de decir que todos aquellos a quienes no les gustaba el tabaco y los muchachos eran unos mentecatos. ¿Acaso debemos tomarlo como una provocación o como una broma? En cualquier caso, la mejor de sus bromas la hizo él sin llegar a saberlo y a lo largo de siglos, puesto que nadie comprendió que su poema más conocido, Ven, vivamos juntos, y sé mi amor, está dirigido a un joven, ya que hace referencia a la invitación de Coridon a Alexis a vivir junto a él, del clásico Virgilio. Ven, vivamos juntos, sé mi amor. Y gozaremos de todos los placeres. Recordemos que la antigüedad clásica, al igual que los pueblos mediterráneos de hoy en día, se mostraba menos pudibunda a este respecto y el entusiasmo del Renacimiento por los clásicos ha debido tener una influencia estimulante en los climas más fríos y en los pueblos más nórdicos. Los comentarios de Marlowe sobre Jesucristo resultaban aún más audaces. Thomas Kidd atestigua que hubiese deseado hacer de San Juan el Alexis del Cristo Salvador, y que proseguía de manera más explícita sobre dicho tema. Evidentemente, el que un pastor protestante anglicano contemporáneo llegase a la misma conclusión, no le hubiese sorprendido lo más mínimo. Kidd y Marlowe escribieron conjuntamente obras teatrales en la morada de un afamado noble, pero ya jamás mi señor pudo soportar su nombre ni su presencia cuando se enteró del tipo de vida que llevaba, y la verdad sea dicha, la forma de piedad que se estilaba en su casa no podía concordar con la presencia de semejantes réprobos. Resulta irritante que Kidd no nos nombre ese noble que, probablemente, es el almirante Howard, pues Marlowe produjo obras teatrales para su compañía. Era protestante y primo de la reina, al igual que Lord Chamberlain, para cuya compañía escribió Shakespeare, así como para su inteligente amante italianizada. Cuando cayó en desgracia esta, el actor dramático también sufrió las consecuencias. Es debido a las opiniones religiosas de Marlowe que se hallaba en curso una investigación en el momento en que murió. Esta muerte no entraña misterio alguno, tuvo lugar en el transcurso de una reyerta con respecto a un ajuste de cuentas, reckoning, en inglés,
según consta en la investigación. No fue hasta 5 años más tarde que su poema inspirado por Southampton fue publicado, aun cuando lo terminara otro poeta. En As You Like It, que escribió Shakespeare por aquellos entonces se puede encontrar no menos de 3 referencias al poeta desaparecido, en el que lo llama afectuosamente el difunto pastor, y con respecto a la reyerta de la que, probablemente, sabía todo, decía: cuando los versos de un hombre no pueden ser comprendidos, su asesinato resulta aún más real que el acaecido tras un ajuste de cuentas en un tabernucho. Debe haber existido en Marlowe un atractivo especial para quienes mejor le conocieron. Tenía muchos amigos y uno de ellos escribió como prefacio de su libro: hemos depositado su cuerpo en el seno de la tierra, pero no por ello hemos dejado de rendir a nuestro amigo el homenaje que le es debido, pues, aun cuando nuestros ojos hayan recibido el último adiós del ser amado, el recuerdo de quien tan cerca estuvo de nuestro corazón inicia una nueva vida en nuestra memoria, y ahí es donde se celebrarán sus postreras honras fúnebres. Los poetas idolatraban la memoria de quien había sido uno de sus inspiradores. Drayton escribió sobre él con mayor ternura que acerca de su paisano del Warwickshire. Ese puro Marlowe, que había bebido en las fuentes de Thespis. Poseía esa valerosa inspiración translunar propia de los primeros poetas, sus éxtasis fueron todo aire y fuego. Bastante sorprendentemente, un panfleto sobre Gaveston y Eduardo II fue utilizado por los contemporáneos contra Enrique III de Francia y sus favoritos. Puede resultar algo insólito que los franceses, que siempre demostraron cierto desdén para con la cultura inglesa, hayan estado tan impuestos de nuestra historia. No existió limitación alguna en los ataques que esos franceses demasiado bien informados dirigieron contra el último rey de la dinastía de los Valois. Página 47. Cogido entre dos fuegos, la Liga de los Ultras Católicos y los hugonotes, se vio escarnecido por ambos bandos. Existe una abundante literatura a base de sátiras, pasquines, sonetos, insultos, improperios sobre dicho rey y su corte. No se debe dar crédito a la mitad de las infamias que fueron propaladas sobre él, pero el resultado ahí está y, en la historia, es considerado como el más vilipendiado de todos los monarcas franceses. Y ello muy injustamente. Su caso fue verdaderamente trágico. Era el más talentoso de los varones de la descendencia de Catalina de Médicis, su sucesor, Enrique de Navarra, resumió la situación con compasión y justicia. Cogida entre dos fuegos, entre la casa de los Guisa y la nuestra, la de los Borbones, con su prole a la que tenía que defender, ¿qué podía hacer la pobre mujer? A Catalina jamás se le hizo justicia, especialmente nosotros los ingleses. Después de que el segundo de sus hijos, Carlos IX de Francia, muriera siendo rey, aseguró: si algo os ocurre a vos, Enrique III, desearía ser quemada viva. Era su última esperanza, el mejor dotado y el más simpático de sus hijos, y, naturalmente, el que más había mimado. Era un hijo de mamá, protegido por mamá, tipo de hombre que seguiremos encontrando constantemente entre los personajes que describimos. Si bien Enrique II tuvo violentos detractores, no es menos cierto que también tuvo sus partidarios, que lo pusieron por las nubes, los poetas Philippe Desportes y Jamin, pero, algo más de sus alabanzas, de hecho, le perjudicaron, cuando los acontecimientos fueron de mal en peor y las guerras de religión desgarraron a Francia hasta las entradas. Enrique II de Francia era de apariencia femenil, sus poetas dijeron de él, al igual que Shakespeare de Southampton, que poseía las cualidades de ambos sexos. La élite del Renacimiento veía en ello una ventaja, un enriquecimiento de la personalidad y sabemos pertinentemente que propicia la creatividad en los artistas. Para los filisteos corrientes, para el populacho de París, para sus enemigos, dicha circunstancia le hacía tanto más vulnerable. Enrique III era un personaje complejo, sutil y fascinador. Inteligente, agudo, sensible, era en el fondo un hombre de bien, de una naturaleza excesivamente generosa. Todos sus servidores, con los que se mostraba benevolente y educado, le adoraban.
Fue el mejor orador del reino, captaba sin esfuerzo alguno la atención de una asamblea, planteando los problemas con lucidez y elocuencia. Ejercía sobre las personas un encanto singular. Era más inteligente que cualquiera de los que frecuentaban la corte. Pero en él se enfrentaban violentamente determinados impulsos, no le faltaban ni valor político ni valentía en el combate. Fue ensalzado en tanto que vencedor de Jarnac y de Moncontour, lo cual no era óbice para que fuese presa de terrores de índole nerviosa. Página 48. Supersticioso, ferviente católico, cayó casi en la beatería. Solía pasar del mayor libertinaje a una extremada penitencia. Cuando la situación empeoró en el reino, conoció momentos de descorazonamiento en que lo abandona todo, pues nada podía hacer ya para paliar el estado de cosas, y dejaba las riendas del reino irremediablemente dividido a su madre, la enérgica Catalina, que jamás se daba por vencida. Tras lo cual el rey se dedicaba por entero a sus devociones, a peregrinaciones, a procesiones revistiendo hábitos, le chiflaban los disfraces, luciendo el favorecedor ceñidor de calaveras de marfil de los capuchinos alrededor de la cintura. Fundó la orden muy privada del Espíritu Santo, en la que los favoritos eran nombrados sus hermanos en religión. De hecho, su vicio era la prodigalidad. Poseía una inclinación poco común por el lujo, las ceremonias, los bailes, las fiestas y las joyas de toda clase. Se mostraba excesivamente generoso con sus amigos, más especialmente con los favoritos, para quienes su bolsa siempre estaba abierta. Al igual que Jacobo I de Inglaterra, colmaba a sus privados de presentes, de cargos, de dominios, de alhajas, haciéndoles contraer matrimonios ventajosos y otorgándoles dotes. Todo era poco para ellos, que, en justa reciprocidad, combatieron y dieron la vida por su soberano, se mostraron leales para con él y él les pagó con la misma moneda, dígase lo que se haya dicho. ¿Qué conducta seguir, cuando la autoridad unificadora de la corona se veía socavada, la monarquía traicionada, vilipendiada por todos? Escribió que su corazón sangraba ante los acontecimientos espantosos que se suceden en el reino, deseaba ardientemente llevar a cabo reformas, pero no podía imponerlas. Era el rey, pero no podía. No quedaba más solución que la de esperar que aquella locura desatada se consumiera por sí misma. Mientras tanto, nadie, ni tan siquiera los pobres, sufren tanto como el rey de esa lamentable situación. Él, que había sido tan valeroso, tan alegre, festejado por su hermosura y por las esperanzas que auguraba, ya a los 36 años había encanecido. El peso de la responsabilidad por los eventos ajenos, termina por minar hasta la salud más firme. Expulsado de su capital por la Liga Católica, el más cristiano de los reyes había cumplido aún los 38 años cuando fue apuñalado por un monje. La posibilidad de traición, nunca viene de parte de los adversarios, viene de aquellos que rodean al líder, al soberano. El factor primordial de su debilidad se asentaba en que no había podido tener descendencia. La culpa no era suya, era bastante activo desde el punto de vista sexual, quizá demasiado, como todos los Valois y los Borbones que le sucedieron. El responsable de ello era su abuelo, el libertino Francisco I, que por promiscuo y desaforado sexual, había introducido la sífilis en su familia de tal suerte que su linaje se extinguió con sus nietos. Enrique III, al igual que el duque de Anjou, su hermano menor, tenaz pretendiente de la ya madura reina Isabel I de Inglaterra, era bisexual. ¿Cuál es la consecuencia de esta preferencia? El duque de Anjou tenía sus amiguitos, el más célebre de los cuales fue Bussy d'Amboise, en honor de quien Chapman escribió una obra teatral. Y Enrique II tenía amantes, Mademoiselle de Châteauneuf fue de las primeras, estuvo mismo enamorado de la princesa de Condé. Pero, esta última falleció dejándole muy apesadumbrado, y su madre le hizo hacer un matrimonio de conveniencia, por razones puramente políticas. Así y todo, fue un marido cariñoso para con su esposa, que le amó. Se discierne la meta política que perseguía Enrique III al introducir a sus favoritos en las familias nobles de gran alcurnia,
Los enlaces matrimoniales que concertó para ellos estaban destinados a constituir una suerte de partido centrista que le fuese fiel. Joyeuse, a quien hizo duque, fue desposado con la propia cuñada del rey, para gran escándalo del pueblo del París, que le era hostil. La propia reina madre consideraba a Joyeuse, que era inteligente y de buen fondo, como a un hijo. Murió en Coutras, combatiendo por su soberano. Épernon, buen mozo también él, era más ambicioso. Pero, cuando el rey fue asesinado y le sucedió en el trono Enrique IV, se negó, cuando fue instado a hacerlo, a servir a un monarca protestante. Él también era católico, pero un católico leal, contrariamente al populacho de París. Muy mala decisión de Épernon, porque todo nuevo rey, demuestra un exquisito gusto por cercenar cabezas que servían con lealtad al rey anterior. Y tal vez, aunque los preferidos del rey muerto se inclinen ante el nuevo rey, de poco les puede servir. Existe una anécdota reveladora sobre la personalidad de Épernon. Enrique III se mostraba exigente en cuanto al atuendo de sus allegados, que deseaba fuese elegante, limpio y esmerado, contrariamente a Enrique de Navarra que mostraba una dejadez típicamente masculina. En cierta ocasión, Épernon, que mejor que nadie conocía los gustos del rey, entró en la alcoba de este con la camisa desabrochada y aspecto descuidado. El rey, encolerizado, se lo reprochó. Épernon amenazó entonces con irse, a sabiendas del desasosiego que tal bravata inspiraría al monarca. A raíz de ese incidente, este se vio influenciado más que nunca por su favorito. Sin embargo, nunca más Épernon se presentó ante el soberano con atuendo indecoroso. Es imprudente ir contra el deseo del rey. Y quien pretenda provocar la ira del rey, debe saber que pierde más que ganar con eso. La elegancia amanerada, afeminada de los favoritos chocaba, molestaba a los vulgares filisteos, tanto como al desabrido populacho. La corte de los Valois impone la moda en toda Europa, la corte de Isabel I incluida y especialmente entre los hombres, se puede apreciar perfectamente en los retratos de los dandis de aquella época, como el conde de Oxford, Sir Edward Dobby y otros, con sus altos tocados adornados con un alfiler y sus cortos 3/4 al estilo francés. Lo que más chocaba es que esos hermosos jóvenes estuviesen rizados, alechugados, empolvados, perfumados. El burgueseto le decía que cuando aparecían por una calle, toda ella quedaba impregnada de sus perfumes. Cuando se piensa en la hediondez de las calles en el siglo XVI, no puede uno por menos que aprobar su buen gusto, y si cuidaban esmeradamente su pelo, buen ejemplo era el suyo, cuando los plebeyos iban astrosos y repugnantemente sucios. Los jóvenes con los que se encariñó el rey eran tan bellos como Adonis y, incluso sus enemigos lo reconocían, valerosos hasta límites insospechados. Cuando Maugeron, que aparece en la obra teatral de Marlowe bajo su verdadero nombre, resultó muerto, un poeta escribió de él. Teléfono con César, il fut grande en courage. Teléfono con Adonis, il eut beau le visage. Il plua con acento grave Mars, et ent le coeurebris. De son amour la des equipris. Lo traducimos. Tal un César, grande fue su valor. Tal un Adonis, hermoso era su rostro. Subyuga a Marte, y la diosa Afrodita le brindó su corazón henchido de amor. Al igual que el propio Enrique III, los favoritos concedían sus favores a ambos sexos. A hembras y machos. César es citado a menudo en los poemas que les han sido dedicados, tanto si redunda en favor de ellos como si no. Julio César, según se nos ha dicho, era el marido de las esposas de todos los hombres y la esposa de los maridos de todas las mujeres, parece no haber tenido prejuicios, no más que Alejandro Magno, con quien es comparado lisonjeramente Enrique III en los poemas o evocado simplemente bajo el nombre de Legrando el Grande. Cuando falleció Maugeron, Enrique III abrazó su cadáver. Maugeron y Quelus eran inseparables, la muerte no consiguió separarlos. Cuando resultó mortalmente herido Quelus, el rey también fue a visitarlo, lo que constituía un verdadero honor.
Joyeuse y Epernon fueron heridos ambos combatiendo por el rey en el sitio de La Ferté. Saint-Megrin perdió la vida en un duelo, así se actuaba en la sociedad que era la suya y a la que desafiaban, cuando todo a cuanto aspiraba Enrique III era a la paz y al florecimiento de las artes. También a Saint-Megrin cupo el honor de ser comparado con César. Saint-Megrin d'un César et la force et la grace. Il fut ainsi que lui, prompt, vaillant, courageeux. Amateur des bons arts, entonces inseureaux. Ennemi de l'orgueil, du fard, et de l'audace. Lo traducimos. Saint-Megrin de un César tuvo la fuerza y la prestancia. Fue, al igual que él, decidido, valiente, intrépido, aficionado a las bellas artes, cerrado en todos sus designios, enemigo de la vanidad, del disimulo y de la osadía. La desaparición de todos sus amigos sumió al rey en el dolor y la desesperación, enterró a 3 de sus favoritos en la iglesia de San Pablo, el templo de los favoritos. Cuando llegó la hora de su muerte, el rey estaba harto de todo, contento de dejar su trono a Enrique de Navarra, que recomendó a sus propios partidarios en tanto que su sucesor, voilà votre roi, he aquí a vuestro rey. Impopular como era Enrique III, y popular como siempre lo había sido Enrique IV, que tenía gustos normales, comprensibles para todo el mundo, ocurrió finalmente que al que el último de los Valois, murió asesinado por un fanático católico. Ya había sucedido algo similar. En la corte del rey, se fraguan las más terribles traiciones. No es de negar pues, que todo rey busque rodearse de aquellos que le han demostrado lealtad suprema. La historia no puede estar equivocada en estas cuestiones de compartir el poder real. Ahora que podemos contemplar el pasado con mayor imparcialidad, sin que intervenga para nada la compasión, ni la piedad, ni la caridad, nos percatamos de con cuánta incomprensión trataron durante mucho tiempo los historiadores al hijo de Catalina de Médicis, en su gran mayoría eran filisteos ajenos a las artes y al buen gusto. Página 53.